La mayoría de los libros de historia cuentan una versión de la historia, pero la nación cristiana más antigua de la Tierra tiene un relato diferente que contar. La Biblia etíope es una cápsula del tiempo viviente que ha sido protegida por monjes durante casi 2000 años. Estos manuscritos describen a un Salvador cósmico que viaja a través de 7 niveles del cielo para llegar a nuestro mundo. Mel Gibson sabe que el poder visual de esta historia es suficiente para detener a cualquiera en seco. Es un misterio que va más allá de la simple religión y toca el tejido mismo de nuestra realidad y de dónde venimos. ¿Por qué Occidente dejó fuera las mejores partes? Pero aquí está el detalle. La Biblia etíope no es solo un libro, es una de las cosas más misteriosas y menos comprendidas del planeta. La mayoría de la gente en Estados Unidos creció con una Biblia que tiene 66 o quizás 73 libros. Pero la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía decidió quedarse con 81. A veces incluso cuentan hasta 88. Esa es una diferencia enorme. Para empezar, esto significa que hay todo un mundo de información del que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Estos libros extra no son solo relleno. Contienen 46 libros en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo Testamento. Esta colección masiva mantiene vivas voces que fueron silenciadas en todas partes. Y escucha esto, el idioma usado en estos libros se llama Ge'ez. Es una lengua antigua que es más vieja que el latín o el griego. Lleva el peso de miles de años. Muchos de los libros más importantes, como el libro de Enoc o los textos Mecabian, solo existen en este idioma. Estas historias fueron expulsadas de la lista occidental de libros hace mucho tiempo. Esto dejó sus profundos secretos escondidos en el polvo durante siglos. El resultado es una Biblia que no solo es más grande, sino también mucho más radical. Ofrece una visión de la fe, que es totalmente diferente de lo que ves en la iglesia local de tu calle. En la mayoría de los lugares, Jesús es mostrado como muy gentil y fácil de hablar. Usualmente es tranquilo y muestra mucha misericordia. La mayoría de nosotros lo imaginamos basándonos en pinturas de hace cientos de años en Europa. En esas imágenes, él es a menudo pálido y se ve muy calmado. Ese es el Jesús al que mucha gente le reza para obtener consuelo. Pero la Biblia etíope pinta una imagen muy diferente. Aquí, Jesús es cósmico y totalmente abrumador. Su poder es tan grande que es difícil siquiera pensarlo. Su presencia es descrita como una luz ardiente y un fuego divino. Él está tan alto que incluso los ángeles tienen que inclinarse en total silencio cuando él pasa. No es solo un tipo amable con un bastón. Es un ser de gloria radiante que hace que todo el cielo tiemble. La parte loca es que estos libros hacen más que solo hablar de poder. Te hacen repensar todo lo que creías saber. Los textos etíopes muestran una figura que es aterradora y asombrosa al mismo tiempo. Está lleno de energía y majestuosidad. Esto nos dice que los primeros cristianos podrían haber visto a Jesús de una manera que mayormente hemos perdido. Estos textos muestran un Salvador cósmico mucho antes de que esas ideas aparecieran en cualquier otro lugar. Este salto gigante en cómo vemos la divinidad es solo el comienzo. Debajo de estas viejas páginas hay un secreto que podría cambiar cómo vemos el futuro también. Todos están obsesionados con la idea de saber qué pasa después. Esta Biblia antigua prueba una profecía mayor del Nuevo Testamento, cientos de años antes de que alguien más siquiera la escribiera. Muestra a un Cristo que es mucho más de lo que los libros de historia nos dicen. Su luz todavía brilla desde las páginas de un testamento que el mundo casi olvidó. Y eso es quedarse corto. Este antiguo aislamiento creó algo verdaderamente especial. ¿Por qué Enoc fue removido del mundo? La iglesia etíope es más antigua que las grandes reuniones que decidieron cómo se vería el cristianismo occidental. Se remonta a un tiempo antes de que todas las reglas estuvieran grabadas en piedra. Existió antes de que ciertos libros fueran llamados malos, y antes de que líderes poderosos decidieran lo que la gente tenía permitido leer. Debido a que estaba tan aislada en las montañas, se convirtió en una cápsula del tiempo viviente. Mientras grandes imperios caían una y otra vez, estos monjes estaban ocupados manteniendo las creencias tempranas a salvo. Sin duda, el libro de Enoc es lo más impactante que conservaron. Fue escrito al menos 300 años antes de que Jesús siquiera naciera. En este libro sigue hablando de una figura llamada el Hijo del Hombre o el Elegido. Describe una corte gigante en el cielo que está rodeada de ríos de fuego. Las imágenes son tan brillantes e intensas que te quitan el aliento. Muestra ángeles cayendo de rodillas y una figura hecha de luz juzgando a cada ser viviente. Ahora, aquí está el asunto. Estas mismas imágenes exactas aparecen en el libro del Apocalipsis, que fue escrito cientos de años después. El libro de Enoc tenía estas visiones mucho antes de que el Nuevo Testamento siquiera existiera. Los dos libros son tan similares que no puedes simplemente decir que fue una coincidencia. Los expertos están de acuerdo en que la gente estaba leyendo Enoc
por todas partes durante ese tiempo. Incluso algunas de las cartas más cortas en el Nuevo Testamento hablan de él directamente. Entonces, ¿por qué fue sacado de casi todas las otras Biblias? Esa es la gran pregunta que hace que la gente empiece a preguntarse qué más está siendo ocultado. Los manuscritos etíopes son muy específicos sobre cómo se ve Cristo. Dicen que su cabello brilla como lana pura golpeada por el sol brillante. Es luminoso y se ve vivo. Sus ojos son descritos como llamas ardientes atrapadas dentro de un cristal. Pueden ver a través de cualquier mentira y mirar hasta el fondo del corazón humano. Su rostro es más brillante que 1000 soles a la vez, pero al mismo tiempo tiene una paz que ni siquiera podemos entender. Cuando habla, el sonido hace eco a través de diferentes dimensiones de la realidad. Cuando se mueve, el mundo ondula como el agua después de que arrojas una piedra a un estanque. Estos no son solo retratos bonitos. Muestran el misterio de Dios convirtiéndose en un ser humano sin perder nada de ese poder gigante. Las descripciones coinciden perfectamente con el libro del Apocalipsis. Hablan de pies que se ven como bronce pulido recién sacado de un horno. Hablan de una voz que suena como una cascada enorme. Se siente como si los textos etíopes estuvieran probando que el Nuevo Testamento es verdadero antes de que siquiera estuviera terminado. Pero la forma en que se ve es solo una pequeña parte de la historia. Estas páginas también tienen palabras que Jesús dijo que todos los demás olvidaron. Sin embargo, no es tan simple, porque estas palabras cambian lo que significa ser una persona. Las enseñanzas perdidas y la conciencia divina. Dentro de la tradición etíope, hay libros como el Libro del Pacto. Estos tienen dichos de Jesús que nunca llegaron a Estados Unidos o Europa. Estas no son solo maneras diferentes de decir cosas que ya sabemos. Muestran una forma completamente diferente de ver cómo se salva la gente. Pone el poder y la responsabilidad justo dentro de cada persona. En una parte, Jesús les dice a las personas que lo siguen que no están hechos solo de polvo. Les dice que son hijos de la luz. Esa sola oración es como una bomba explotando. Significa que Dios no es un rey lejano sentado en un trono en las nubes. Significa que lo divino está justo aquí dentro de ti. Según estos libros, el alma humana tiene una línea directa a lo eterno. Cada persona está sosteniendo una pequeña pieza de luz sagrada que solo está esperando alcanzar. Ser salvado no es un regalo que algún líder te da. Es solo tú finalmente dándote cuenta de lo que ha estado dentro de ti todo el tiempo. La parte loca es cuán diferente es esto de lo que a la mayoría de nosotros nos dicen. Usualmente nos enseñan a escuchar a los sacerdotes o hacer ciertos rituales para llegar a Dios. Pero los textos etíopes dicen algo más. Quieren que encuentres esa parte divina de tu propia mente. Dicen que el reino de los cielos no es un lugar al que vas después de morir. Es una realidad a la que despiertas mientras todavía estás caminando y respirando. Estos viejos libros también tienen advertencias sobre cómo la gente arruinará la verdad. Dicen que grupos futuros harán imágenes de Cristo que llevarán a la gente por el camino equivocado. Advierten que la gente empezará a adorar el símbolo en lugar de la presencia viva real. Incluso dijeron que la gente haría ídolos de su propia imaginación y lo llamaría Dios. Si miras la historia, esa advertencia fue acertada. Piensa en todo el arte del Renacimiento. Convirtió la imagen de Jesús en algo muy específico y cómodo. Aunque esas pinturas son hermosas, hicieron que la gente pensara que Jesús era un hombre europeo con piel clara. El ser brillante de los libros etíopes fue reemplazado por un hombre que se parecía al vecino del artista. Las escrituras vieron esto venir. Trataron de decirnos que el verdadero rostro de Cristo está hecho de luz y amor. Es algo que ningún pintor puede verdaderamente capturar. Estas enseñanzas apuntan a una verdad que va mucho más allá de nuestro mundo. ¿Por qué los ángeles no lo reconocieron? La ascensión de Isaías es uno de los documentos más explosivos jamás encontrados. No es solo una historia sobre un profeta, es un relato de cómo Jesús realmente llegó aquí. Existía mucho antes de que cualquier gran concilio votara sobre lo que era verdad o no. En esta historia, el profeta Isaías es llevado en un viaje a través de 7 niveles diferentes del cielo. Ve edificios hechos de luz y sonido que son demasiado hermosos para describir. Ve seres masivos que son tan brillantes que cegarían a una persona normal. Y justo en medio de todo esto, ve al amado. Esta es una figura de luz y poder que está muy más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Se está preparando para bajar al mundo humano. La forma en que el texto describe esto es como algo de una película de ciencia ficción. Dice que Cristo despojó su resplandor capa por capa. A medida que se movía hacia abajo a través de cada nivel del cielo, atenuó su gloria. Hizo esto para que cada parte de la creación pudiera manejarlo estando ahí. Para cuando era un pequeño bebé en Belén, estaba tan oculto que incluso los ángeles en los niveles inferiores no sabían quién era.
Solo el Padre y el Espíritu sabían que el Creador de todo el universo estaba gateando en la paja. Todo el cielo estaba conteniendo la respiración. Esta imagen rompe completamente las ideas simples que tenemos sobre Jesús. Es un ser cósmico que está ocultando su poder a propósito. Es infinito y un pequeño bebé exactamente al mismo tiempo. Alguien preguntó por qué un ser tan grande querría alguna vez ser humano. ¿Por qué querría sentir dolor y lidiar con todos nuestros problemas? La respuesta es simple y poderosa. Lo hizo para romper las cadenas de la gente que está atrapada en sus cuerpos. Lo hizo para despertar a todos los que duermen en la oscuridad. Su misión no era solo enseñarnos a ser amables. Era causar un despertar gigante. Bajó para recordarnos lo que realmente somos. Esta forma de pensar existía cientos de años antes de que se hicieran las grandes reglas de la iglesia. Mientras otros líderes discutían sobre si Jesús era Dios o solo como Dios, los etíopes ya tenían esta visión. Mantuvieron la idea de un rey cósmico que es tanto fuego como dulzura. Pero ¿por qué esto fue mantenido lejos del resto de nosotros? ¿Fue solo un accidente? Sí, sobre eso. Parece que fue mucho más planeado de lo que la gente quiere admitir. Algunas personas querían asegurarse de que eran los únicos a cargo. La gente a cargo de la iglesia occidental temprana quería que todo fuera igual. Querían controlar a todos los diferentes grupos de cristianos. Cuando el Imperio Romano tomó el control de la religión, trajeron muchas reglas. Querían arreglar a cualquiera que pensara por sí mismo. Los libros que decían que podías hablar con Dios por tu cuenta eran un gran problema. Si cada persona tiene una chispa de Dios dentro de ella, podría no sentir que necesita un sacerdote. Esto no era solo sobre religión, era sobre quién tenía el poder y hacia dónde iba el dinero. Entonces, libros como Enoc fueron desechados. La ascensión de Isaías fue llamada falsa. Cualquier libro que hablara de despertar tu propia luz interior fue quitado. Querían que la gente pensara que la salvación solo venía a través de los canales oficiales. Pero mientras todo esto estaba pasando en Roma, los monjes etíopes estaban haciendo algo más. Estaban a miles de kilómetros de distancia en las montañas. Solo podías llegar a sus monasterios trepando cuerdas por acantilados gigantes. Estos monjes decidieron quedarse con los textos originales. Los copiaron a mano una y otra vez durante cientos de años. Sabían que estos libros eran demasiado valiosos para perder. Mantuvieron al Cristo cósmico y las enseñanzas radicales vivas, mientras todos los demás olvidaban que siquiera existían. Etiopía se convirtió en un lugar seguro para los pensamientos más antiguos de la historia. La Biblia etíope muestra a un Jesús cósmico que es muy diferente de lo que vemos hoy. Es posible que la versión verdadera de esta historia nos haya sido ocultada a propósito. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más misterios. Virte para más misterios. Virte para...